Muy bien. Bueno, nuestra serie de estudios que estamos llevando a cabo sobre los libros de la Biblia, en esta noche tenemos que venir al libro de Esdras. Y correctamente podremos titularlo el libro de la restauración, porque eso es exactamente el contenido de este libro tan breve, pero que tiene información tan valiosa. Reiteramos una vez más la tabla que ya conocemos todos de memoria. Amén. Con todos los libros, la ley, los libros históricos, y los que acomodaron nuestra versión los pusieron en ese orden de manera que pudiéramos tener un panorama completo de la historia del pueblo de Dios. Vamos a la gráfica eterna que es tan útil en este caso. Hasta aquí hemos avanzado, hemos visto la historia del pueblo y, como ustedes saben, dejamos el estudio la semana pasada más o menos por aquí. O sea, al final del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la historia ha sido conquista de la tierra, jueces, reino, se divide y entonces finalmente la línea davídica en 3 deportaciones va a parar a Babilonia. Y allí van a estar 70 años, de acuerdo a lo que el profeta Jeremías les anticipó. Y cuando llegara el momento, Dios iba a despertar el espíritu de ellos y los iba a traer de regreso. La gráfica ahora va a mostrar el retorno del remanente. Y vean que hay una... esta acá no está muy bien, pero tendría que haber 2 y después 3. Porque como vamos a ver, de todos los judíos que fueron al destierro a Babilonia y allá se quedaron, ¿volvieron todos a Israel? No, ya lo vamos a ver en esta noche. Volvió un grupo bastante pequeño en comparación a todo lo que podría haber pasado. Así que cuando comenzamos el libro de Esdras, comenzamos en este punto aquí, después del cautiverio en Babilonia. ¿Está claro? Ese es el punto donde vamos a comenzar a leer. Entonces, cuando dejamos el libro de las crónicas, habíamos dicho, cerramos con el decreto del rey Ciro que ha tomado el gobierno. Y acuérdense que en esos 70 años que el pueblo estuvo en Babilonia, hubo un cambio bastante grande. El imperio babilónico, que era el número 1, que se llevó a los judíos a su tierra, ahora ha sido reemplazado por un imperio mucho más grande todavía, que es el imperio de los medos y persas, correctamente, que salieron de lo que es actualmente Irán y que entonces son ellos los que toman el control mundial. Muy bien. Ahora, en todos estos años, lógicamente, que el pueblo judío tuvo que hacer varias adaptaciones mientras estaban fuera de su tierra. Cuando estaban en la tierra de Israel, ¿eran predominantemente qué? ¿Comerciantes o granjeros? No, trabajaban la tierra. Claro, no, para eso tenían la tierra, eran granjeros, o sea, tenían ciudades, por supuesto. Pero predominantemente era una nación de gente agrícola que hacían producir la tierra de acuerdo a la bendición que Dios les daba. Y esa tierra de la cual fluía leche y miel, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Una tierra tan rica. Estaba buscando algo que en este momento... Muy bien. Bueno, entonces... se van a vivir a Babilonia, se desparraman en varias ciudades de Babilonia y lógicamente ahora van a tener tierra para trabajar. No.
Cuando ustedes vinieron de sus países, ¿el gobierno les dio tierras a ustedes? ¿Eh? ¿Por qué vinieron ustedes a la ciudad? Lógicamente. ¿Y qué trabajo? El que caiga más vale. ¿Eh? O sea, la inmigración siempre es lo mismo. Si te vas a un lugar donde llegas y el gobierno te da tierra, vas a ser un agricultor. Si no te dan tierra, ¿a dónde te vas? A la ciudad. Y empezás a trabajar en, como ustedes dicen, en lo que encuentren. Y lógicamente los judíos, lo primero que empezaron a hacer fue a comerciar. Y muy pronto desarrollaron con sus habilidades todo un nuevo estilo de vida, y vaya que se hicieron poderosos en esta tierra extraña. Ahora, de acuerdo al plan de Dios, ha pasado el tiempo del castigo, y Dios, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su reloj, entonces despierta el espíritu del rey Ciro para que el pueblo retorne a la tierra prometida. Ahora, en el libro de Esdras, ustedes allí tienen un bosquejo que yo les acabo de entregar. Y básicamente lo que contiene es dos grandes bloques con la historia de lo que ocurre en este periodo. Les decía que para reconstruir Jerusalén hubo tres grandes movimientos. El primer grupo retornó de Babilonia a Jerusalén bajo el liderazgo de este caballero que tienen allí. Su nombre es Zorobabel. Y si se fijan, ocupa los primeros 6 capítulos del libro. Disculpen, ahí hay un error de tipeo. Dice de 1:1 a 7:22. Es a 6:22, por favor. Los 6 primeros capítulos de Esdras tratan con el retorno del primer grupo de judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. No lo olvidemos, ¿ok? Y el libro, ese es el primer remanente que regresa. Luego va a haber un segundo remanente que regresa bajo el liderazgo de Esdras. Ya ustedes también lo pueden leer. Esta noche no vamos a leer todos los nombres de los que regresaron con Esdras, pero es un segundo grupo. Y luego la semana que viene vamos a ver el tercer grupo que regresa bajo el liderazgo de ¿quién? Nehemías, correctamente. Ellos tres son los líderes del retorno a la tierra de Israel para restaurar la comunión con Dios. Entonces, ¿qué encontramos primero? Cuando ustedes y yo nos acercamos, ahí en el bosquejo, tienen el contenido del libro. El capítulo 1 prácticamente repite las mismas palabras Esdras que había utilizado para cerrar el libro de las Crónicas. ¿No es cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Eso es lo que nos indica quién es este hombre y qué está escribiendo. Ahora, vale la pena en esta noche, que es un libro cortito, leer algunos párrafos que para mí son muy valiosos. El primer paso que da Dios, leamos el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de capítulo 1, versículo 5, de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Son las 2 tribus que habían quedado, ¿se dan cuenta? Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Marquen ese versículo, muy importante. En todo lo que ocurre en la historia es el mover de la mano de Dios. ¿Quiénes regresaron? Aquellos a quienes Dios tocó en su espíritu para que regresen. Y a los que no tocó, se quedaron en Babilonia. ¿Alguna lección contemporánea por ahí? Muy bien. Bueno,
En el capítulo 2, ustedes se dan cuenta, una vez más, lo que estuvimos hablando la semana pasada, la importancia que tienen las genealogías para el pueblo judío. Y si ustedes leen este capítulo 2, van a encontrar quiénes son todas las personas que regresaron. Y entonces van a tener allí, lean todos esos nombres, son muy interesantes, hay padres que buscan nombres en la Biblia y se ve que van en estas genealogías y encuentran uno por ahí y le ponen a los hijos nombres raros. Y bueno, ahí va. Usted le puede poner a su hijo, por ejemplo, ahí anda Paros. Ese debe haber sido el gremialista, organizaba todas las revueltas. Bueno, en fin. Los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, bueno, ahí tienen, Se me entretienen un buen rato. Lo cierto es esto, que acá hay un grupo de gente comprometida en retornar a Jerusalén y a restaurar el templo. Ahora, el capítulo 3 para mí es uno de los más apasionantes. Porque si ustedes hubieran llegado a una ciudad nueva, mejor dicho, a una ciudad vieja ya, pero que tiene los muros caídos, del templo no quedaron ni el recuerdo, ¿qué hubieran hecho primero ustedes? ¿Hubieran construido primero el templo para que después vengan los de afuera en el ataque y le roben todo? Hubiera construido los muros, ¿no es cierto? Lógicamente. Sin embargo, los judíos habían aprendido una lección muy amarga, que mucho más que importante que muros de ladrillos es tener la protección de ¿quién? Vean ustedes lo que hacen entonces. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo 3-1 como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel es el gobernador, Zorobabel de este grupo, sus hermanos, y edificaron, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Interesante. Antes que el muro, antes que el templo, el altar. Ya vamos a hablar un poquitito más de eso. Luego, siguen trabajando y ponen los cimientos del muro, los cimientos del templo, perdón. Y entonces, alcanzan a colocar el fundamento y en el capítulo 4 que empieza, oposición, gente que no quiere que el proyecto se lleve a cabo. ¿Quiénes son los que se oponen? Los que vivían en el lugar y se encontraron que de repente vienen 40,000 judíos con un montón de plata y oro a construir algo que a ellos no les gusta. Mejor dicho, tendría que corregir esa frase, porque vean ustedes lo sutil que es el diablo en sus estrategias. 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Oja, ¿recuerdan? Ya lo estudiamos a esto. ¿Estos eran judíos? No, ellos venían de otras partes, trasladados por el rey de Asiria. Y sin embargo, ¿se acuerdan que se los comían los leones? Y entonces tuvieron que aprender a respetar al Dios de la tierra. Y leímos juntos que adoraban al Dios verdadero y también a los... Y entonces, Zorobabel, no sé por qué pone acá Jesúa, Josué, es lo mismo. Y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Esto a esta gente le gustó? No. Y empezaron los conflictos. Vamos al último versículo del capítulo 24.
Comenzaron a moverse los samaritanos, escribieron cartas, los asustaron, le escribieron al rey diciendo, acá volvieron todos estos revoltosos que si usted lo deja que construyan la ciudad, no le van a pagar nunca más un centavo en impuestos. Y entonces, ¡bum! Versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Un buen tiempito. Y acá uno se encuentra con algunas cosas, ¿no? ¿Es fácil ser líder del pueblo de Dios? Nunca. Alguien podría haber dicho, pero ustedes los líderes espirituales son unos quesos. Eso es un término para Argentina para decir que eso es un inútil completo. Me imagino. La construcción se detiene. Y lógicamente, ¿tenían razón los líderes de no permitir el trabajo de los samaritanos? Absolutamente, absolutamente. Acá hay cosas que el pueblo de Dios tiene que aprender, que en las cosas de Dios tenemos que ser fieles a Él en todo. Y que tenemos que ser cuidadosos de las cosas sagradas. Uno puede dar muchos ejemplos. Pero estoy seguro que más de uno debe haber dicho, pero miren, ven, los hubieran dejado que construyan con nosotros. Seguíamos construyendo y el templo se terminaba. Y de repente ahora pasan como 10 años y el templo detenido y no pasa nada de nada. Y la razón por la cual vinimos hasta aquí se está frustrando. Y claro, ya vamos a ver, en este tiempo, si ustedes quieren leer lo que pasa a partir de este versículo 24, tendríamos que ir al libro de Ageo. Porque cuando vengan al versículo capítulo 5, ¿qué va a pasar? Ahí aparecen dos de los profetas que tenemos en nuestra Biblia, que son Ageo y Zacarías. Y entonces los primeros 8 capítulos de Zacarías, si usted los lee, va a ver que tienen que ver con la reconstrucción del templo. Entonces, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y se levantaron y volvieron a reconstruir, y los samaritanos furiosos mandan una delegación de vuelta a la ciudad capital. A ver, pero es cierto que pueden construir este templo. No, investigue, señor, por favor. Vaya a los archivos reales y fíjese si es cierto que el rey Ciro dio la orden. Y cuando pasamos al capítulo 6, encontramos que efectivamente fueron a los archivos reales, encontraron el edicto, y entonces el nuevo rey, que es Artajerjes, les dice, pobre de ustedes que se opongan al pueblo judío. No solamente que no se opongan, sino que ustedes le van a tener que facilitar los materiales y darle la plata. Una victoria completa de parte de Dios para su pueblo. Entonces finalmente el templo se construye. Y bueno, ahí está. Templo construido, proyecto completo. ¿Se acabaron los problemas? No exactamente. El pueblo comienza a establecerse, y si ustedes miran entre el capítulo 6 y el 7 de este libro, hay 60 años de silencio. Ahí salta Esdras del versículo 22 al próximo y dice, pasadas estas cosas, listo. Pero es en este tiempo, por ejemplo, en este espacio de 60 años que el libro de Esther va a tener lugar. Entonces, luego viene Esdras, que es un líder espiritual, es de la familia sacerdotal, es escriba, es un hombre erudito en la palabra. Y entonces, allí viene. Pero él, con el templo que ya está construido, encuentra que los judíos, a pesar que habían vuelto a Jerusalén y ahora adoraban al Señor, las cosas andaban bien. Encontró con que el pueblo que había retornado estaba volviendo a cometer las mismas burradas que los mandaron al cautiverio. En este caso, no se hicieron idólatras, pero se empezaron a casar con las gentes, los hombres, con las mujeres del lugar.
Y entonces ahí se encuentra uno con una situación conflictiva y Esdras se encuentra con que tiene que empezar a tratar con una situación bastante compleja. Y cuando ustedes ven el capítulo, el libro se cierra con teniendo que hacer una obra que debe haber sido muy dolorosa. Y es que a matrimonios unidos le tienen que decir, señores, ustedes tienen que dejar a esa mujer y sus hijos que se vayan de acá. Yo les aseguro que soy el líder del pueblo de Dios. No es fácil, querido. En el día de hoy es un piece of cake comparado a esto. ¿Quién les gustaría a ustedes tener que decir, a ver, todos ustedes que están casados con... Mándenlos allá a la frontera y díganle que se vaya. Qué bravo, ¿no? Qué bravo. Deportados todos. ¿Ya? Bravo, ¿no? Entonces uno dice, caramba, Señor, que seguirte a ti no es cosa sencilla, ¿eh? Hay un precio que pagar. Ahora, déjenme decirles... No, indudablemente que con la muerte de Cristo esta legislación pasó a la historia, ¿no? No me cabe la menor duda. Aunque, como correctamente usted señala, Zuni, ahí hay un principio siempre en 2 Corintios capítulo 5. El que la quiere obedecer se libra de muchos problemas. El que no lo obedece y se mete en unas ensaladas y en unos líos, ¿no es cierto?, que todos conocemos. El pasaje que menciona Zuni es cuando San Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los infieles. Pensando, ¿qué comunión tiene Dios con Belial y qué comunión hay entre las luces y las tinieblas? Y lógicamente no dice cómo te unís. Y siempre se ha aplicado al matrimonio y también yo lo aplico a las sociedades comerciales, porque esas son peligrosas, ¿eh? Vos te pones de acuerdo de socio con un inconverso, con alguien que no conoce a Dios, y uno respeta la ley y el otro no la respeta, y hay una tensión ahí permanente. Tema difícil, hoy no queremos entrar en eso, pero nuestro Dios es un Dios exclusivo, Él quiere nuestra exclusividad, y qué puedo decir, ¿no? Siempre sus mandamientos por momentos para la mente que está fuera de su voluntad parecen caprichosos y extremistas. Ahora, ¿qué podemos decir? Me gustaría señalar para ustedes 5 cosas que se le atribuyen a Esdras. Esdras es indudablemente un hombre de mucho valor para el pueblo judío. Y una vez más, él está allá en Babilonia, ¿no es cierto? Evidentemente nunca visitó Jerusalén, vivía de acuerdo a lo que le enseñaron sus antepasados. Estoy seguro que se formó en una de las tantas sinagogas que se habrán establecido. Y sin embargo, la nación continuamente estaba tratando de mantener su identidad. ¿Algún judío alguna vez les invitó a ustedes a visitar su sinagoga? Ah, claro, usted sí. Ahí hay intereses de por medio. No, lógicamente, pero es la excepción, ¿no es cierto? ¿Algún otro que no tenga parentesco ha sido invitado por algún judío a visitar la sinagoga? No, no te invitan. Básicamente no te invitan. El judío es él. Cuando hay tratos comerciales es ¿invitan a los gentiles a entrar en tratos comerciales con ellos? No, güey. Entre ellos se apoyan. ¿Vos querés? No entrás. Es así la cosa. Lógicamente que hay excepciones. Lógicamente que hay honrosas excepciones. Pero básicamente, los judíos estando en Babilonia querían preservar su identidad cultural y nacional. Por eso, lo primero que hizo Esdras se le atribuye el comienzo de la gran sinagoga. ¿Qué quiso decir? Que estando allá en el cautiverio, decidió reunir un grupo de gente, de líderes espirituales,
que conocieran las escrituras, que conocieran las cosas del pueblo, que conocieran la historia del pasado. Y de esa manera puso las bases para que la nación tuviera una línea definida en doctrina, en práctica. ¿Qué fue el resultado de esta gran sinagoga? Que con el paso de los tiempos, en cada ciudad, y especialmente ahora que Jerusalén va a crecer, que se va a extender, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver, ahí se va a establecer un gobierno que regula los asuntos religiosos. Y está compuesto por 70 ancianos y se llama díganlo fuerte, el Sanedrín, correctamente. Era el grupo de 70 hombres sabios que tenían que velar por la pureza de la ley. Y cuando al Señor los llevaron del jardín de Getsemaní a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, los llevaron a medio parecido a lo de anoche en Missouri, ¿no? Que hicieron el anuncio a las 12 de la noche, cosas, en fin, corramos un velo piadoso, vamos a otra cosa. No te distraigas, pastor. Como a las 2 de la mañana se los llevan a la casa del sumo sacerdote, de donde evidentemente habían sacado 4 o 5 viejos dormidos. Le dijeron, vení que tenemos un juicio contra este loco del profeta. Y ahí vinieron, ¿qué dijo? Que es hijo de Dios. Sí, boom. Ahí estaban. Eran teóricamente los que tenían que preservar la pureza de la ley. Entonces, delante de esta gente vino a comparecer el Señor Jesús. Tremendo. En este caso habían perdido el rumbo, lamentablemente, pero en el comienzo el deseo de Esdras había sido excelente. Segundo, cuando ustedes y yo volvemos a ahí está. Cuando decimos el canon de las Escrituras, ¿qué estamos diciendo? La palabra canon quiere decir correctamente, patrón de medida. Cuando se usa la palabra canon en relación a los libros, estamos diciendo cuáles son los libros que la nación hebrea consideraron que era palabra de Dios. O sea, me decepcionan que no está Primera de Jorge, por ejemplo. Consideraron que ese escrito brillante no era inspirado divinamente. Y ustedes saben que en todos estos años, ¿no es cierto?, hubo cantidad de libros que se escribieron. ¿Eran todos inspirados divinamente? No. Y entonces, ¿quién fue el que se reunió y que hicieron la decisión final sobre qué libro entraba a ser palabra de Dios y cuál no? Fue hecho en la época de Esdras. A él le atribuye el pueblo judío la compleción, o sea, cuando completaron el canon con los 39 libros que nosotros conocemos. ¿Me siguen bien? No, eso es otra cosa más contemporánea. Después le explico. Judíos mesiánicos son gente que en el día de hoy creen en Cristo Jesús, pero se mantienen en un estilo de worship y de práctica que es similar a la de la antigüedad. No se reúnen los domingos, sino ¿qué día? Para no escandalizar a los otros judíos. A fin de ganarlos, creen en Jesús como el Mesías, lo han aceptado como el Mesías, creen en Jesús como su Salvador personal, cosa que los judíos rechazan, ¿no es cierto? Porque dicen que Jesús fue apenas un profeta. Y entonces, en el día de hoy uno puede ir a una sinagoga mesiánica. Son judíos convertidos al cristianismo. Pero a fin de ganar a los otros, mantienen mucho de las tradiciones y celebran la Pascua y celebran esto y celebran la fiesta. Entonces, a fin de atraer a los otros a la fe en Jesús. Gracias. Entonces, segunda obra que se le atribuye a Mr. Esdras, y es que fue él el que estableció el canon de las Escrituras. Este punto lo leí por ahí. Él hizo un trabajo tremendo. Los judíos cuando se fueron a Babilonia, ¿qué lenguaje hablaban? Hebreo. ¿Y el Señor Jesús qué lenguaje hablaba? Arameo. ¿Cómo lo sabemos?
Denme algún ejemplo de frases en arameo que están en los evangelios. Vamos, que están bien. Vamos, que están bien. Vamos. Raquel. Eloi, Eloi, lama sabactani. Gracias. Una. Otra. Talita Kumi. Corderito, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta? Esas son las expresiones que vinieron de esta época, que el pueblo fue haciendo el cambio. ¿Qué lenguaje hablan sus chicos? Ay, wish. ¿Ah? Ustedes saben que la primera generación está mezclada para la segunda, la tercera, cuarta. Olvídate del español, hablan todos el English, lógicamente. Entonces, si ustedes toman el hebreo que uno tiene que estudiar en el seminario, no se lo recomiendo a nadie, el lenguaje es muy difícil. Uno tiene que hacer el estudio con esos símbolos que parecen jeroglíficos y Esdras hizo el cambio de los símbolos hebreos al que predominaba el asirio, que fue el que se hablaba y después adoptaron los babilónicos y pasó a ser el lenguaje común. Lógicamente, esto ya lo hemos visto, la composición de los libros, se les tragó la S la computadora y, y finalmente fue Esdras el que, preocupado para que las nuevas generaciones conocieran la palabra de Dios, dijo, tenemos que establecer sinagogas, muchachos. Porque si para que la gente adore ahora tienen que ir hasta el templo y el templo no existe. Un momento, hagamos algo. Donde haya 10 familias, hay que armar una sinagoga. Hay que construir una sinagoga. Y entonces allí en Babilonia, para preservar justamente la identidad nacional, la ley, el ritual, es que Esdras da comienzo a lo que después es cosa de todos los días en la época del Señor. Cada vez que el Señor llegaba a un nuevo pueblo, ¿a dónde iba primero a predicar? ¿Qué día? Los sábados. A él lo criaron en la sinagoga. Y lógicamente, ¿dónde tenía el mejor grupo de gente para recibir su mensaje? En la sinagoga, porque todos los días leían las escrituras de los profetas. Todos los sábados, perdón. Y lógicamente eran los que estaban esperando al Mesías. Y Jesús dijo, bueno, este es el lugar. Y ahí fue. ¿Y dónde se empezó la sinagoga? En este tiempo de transición, cuando el pueblo está fuera de la tierra. Ahora, ¿cuáles son las lecciones espirituales que me enseña Esdras a mí? Bueno, vamos a repasar esos primeros 6 capítulos que para mí nos enseña en la historia cómo Dios volvió a traer a su pueblo al lugar de la bendición. Cómo Dios les restauró. Pero si prestamos atención, vamos a ver que es la manera en que Dios restaura a sus hijos caídos en el día de hoy. Ustedes y yo somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Amén, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes y yo vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, de su gracia. Él nos va cambiando a la imagen de Cristo. Él nos va transformando, nos va dando de su ser. Y desde el día que nos convertimos, los creyentes salimos así como el shuttle que dispara para arriba y no paramos más. ¿Ustedes crecieron así? No me decepcionen. Más bien, ¿cómo crecemos los cristianos? Somos como una ola que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Aprendiendo, el Señor nos deja tiempo para madurar. Y muchas veces en la vida cristiana ocurren algunos problemas que no deberían ocurrir, pero que el Señor los reconoce y los consideran dentro del repertorio normal, creo. Una es, ¿se acuerdan cuando se convirtieron? Estaban llenos de gozo, estaban llenos de amor. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó, Anita?
El día que Cristo entró en nuestro corazón, Él vino, pero realmente con todo, ¿eh? Y creo que ese día fuimos llenos de la presencia de Dios. ¿No creen ustedes eso? Yo creo que sí. Por eso el cristiano experimenta algo que es gozo inefable y glorioso. Es algo que no se puede contradecir. La fe cristiana no es explicaciones. Anda a decirle a un cristiano que ha vuelto a nacer, no, Dios no existe. Por favor, el que ha experimentado la plenitud de Dios viniendo a nuestra vida, por favor. Pero se puede mantener ese fuego. Sí. ¿Todos lo mantenemos? No. Al igual que un fuego, muchas veces se va apagando. Y muchas veces se apaga por un mes, muchas veces se apaga por un año, muchas veces se puede apagar por muchos años. Y el Señor siempre quiere restaurar a sus hijos. Nuestro Dios es tan misericordioso. ¿Este pueblo de Israel cumplió con el pacto? No. ¿Se hicieron idólatras? Sí. ¿Dios los castigó? Sí. ¿Les dio las espaldas? Nunca. Dentro del castigo y dentro de la paliza que les pegó, siempre el Señor lo hizo como un padre que dice, bueno, te voy a dar con el cincho acá atrás, pero 2 o 3 nomás. No te voy a destruir. Por supuesto que la mano del Señor fue pesada. Por supuesto que hubo un baño de sangre. Por supuesto que el Señor es un Dios muy celoso, pero también dentro de su ira fue con los límites de su misericordia. Y en el día de hoy nuestro Dios es exactamente igual. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios santo. ¿Te ama Dios a ti? ¿Qué les pasa? Están todos dormidos ahí. Claro que nos ama. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero ustedes saben, ese gozo, ese poder del primer amor se puede apagar, se puede perder. Y entonces el Señor, si ustedes leen la primera carta del Apocalipsis que está dirigida a Éfeso, ¿qué le dice el Señor? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Eran buenos en doctrina, eran buenos en práctica, eran buenos en muchas cosas, pero faltaba el fuego. Y entonces el Señor le da una prescripción para la restauración. Y les dice, recuerda por tanto de dónde caíste. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Sabio el Señor. Ese mismo principio es el que aplica con los judíos en la época de Esdras. Primero, cuando uno encuentra en el capítulo primero del libro, está el regreso a la tierra. ¿De qué nos habla esto? Israel tenía que regresar al lugar de la bendición. Dios estaba con ellos en tierra extraña, los protegía, les proveía, pero Dios tenía un plan para esa nación. Era la tierra prometida. Ese era el lugar de la bendición. Ellos tenían que estar en el lugar donde Dios les podía bendecir y utilizar de acuerdo a sus propósitos. Y mis hermanos, hay personas que por un tiempo se apartan de las cosas de Dios, pero después que volvieron enredados por una cosa o por la otra, uno tiene que volver al lugar de la bendición. Abraham es un ejemplo. ¿Se acuerdan? Dios lo llama, lo trae a la tierra, por el hambre se va a Egipto. ¿Y qué le pasó? ¿Le fue bien en Egipto? No, tiene que volver a la tierra, donde Dios le podía bendecir. Jacob, ¿se acuerdan cómo lo embromó Esaú? Se fue rajando a la tierra allá de Babilonia, por donde vivía el tío. ¿Y qué pasó? ¿Le fue bien allá? Tuvo que volver al lugar de la bendición. Y este pueblo es igual. Alguien puede caminar por fuera de la voluntad de Dios por 1 año, 2 años, 10 años. Pero hasta que no vuelve al lugar de la bendición, no hay bendición posible. Y mis hermanos, quiero volver a leer ese versículo 5 que leímos porque capítulo 1,
Porque este debe ser un gemir del pueblo de Dios. Cuando ustedes y yo oramos al Señor, este debería ser un motivo que debe estar en todas nuestras súplicas y en todas nuestras plegarias. ¿Cuál es esa súplica? ¿Cuál es ese pedido? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Mis queridos, hasta que Dios no despierta el espíritu de una persona, somos cadáveres espirituales. No nos enseñó eso Efesios capítulo 2. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. No nos dijo eso el apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos que predicar? Porque los que no conocen a Cristo están y sepultados. ¿Tienen algo en sí mismo que los puede traer de regreso? Nada. ¿Hay algo en ellos que los lleve a buscar a Dios? No. Están muertos. ¿Qué se puede hacer con un cadáver? Nada. Pero en este caso, Dios tiene el poder de la palabra, Dios tiene el poder de la oración. Y en este caso, es Dios el que despierta el espíritu de la gente. Tantas veces la gente dice, Señor, queremos tener un avivamiento. ¿Qué estás pidiendo, hermano? ¿Qué es un avivamiento? Justamente esto que estamos hablando. Digo esto porque en tantos lugares se usa la palabra avivamiento con 1000 significados distintos. Un día me invitaron cuando estaba en Canadá, y era una iglesia en Texas, y me encontré con que estaban anunciando que viene el pastor Jorge porque vamos a tener un avivamiento. Y lo que estaban diciendo es que vamos a tener una campaña evangelística. Yo lógicamente oraba para que hubiera un avivamiento. Pero avivamiento verdaderamente es esto, es un mover del espíritu que despierta en el mismo momento el espíritu de 42,000 personas, como encontramos aquí, para que vuelvan a Jerusalén. Mi hermano, tú cuando ores, pídele al Señor que despierte el espíritu de las personas. Dentro de la familia y fuera de la familia. Miren, ustedes saben lo que es invitar a una gente y que te dicen no. No. Che, ¿querés ayudar un poco con los proyectos? No. El 12 de diciembre tenemos una cena, necesitamos voluntarios. Para que Dios despierte el espíritu, ahí hay que hacer ayuno y hasta penitencia. Hay que rezar hasta el rosario también. No estoy hablando en broma. No van a pensar que van a decir, ahora el pastor nos va a poner el rosario. No, estamos embromando. Al que no se ofrezca le vamos a hacer penitencia. Que camine de rodillas sobre los granos de... o sobre pedacitos de vidrio así. Eso es más rico, más sabrosón. No, necesitamos que el Espíritu de Dios mueva los corazones. Y esta es nuestra obra, queridos. Suplicar a Dios, que es Él el que tiene que despertarnos. Ustedes están acá esta noche. ¿Por qué están acá? Den gracias, compañeros. Si estamos esta noche aquí es porque Dios despertó nuestro espíritu para que vengamos. Definitivamente. Díganme una cosa, ustedes yo sé que son más santos que yo soy carnal, vendido al pecado, como dice San Pablo. Amén, gracias. Me lo confirmaron, me lo temía. Pero ustedes y yo, si somos sinceros, las cosas espirituales nos brotan naturalmente, las tenemos que cultivar, ¿no es cierto? Lógicamente, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y es, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que Dios es el que pone el, ¿qué cosa? El querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando el Señor me llamó en aquel día de enero del año 70, me acuerdo del pastor Mario que me dijo, Jorge, pedile al Señor que cumpla en tu vida Filipenses capítulo 2, que ponga en tu vida el querer y el hacer por su buena voluntad. Y muchachos, chicas, por ahí va la cosa. La obra de Dios es la obra de Dios en nuestra vida.
Y en lugar de la restauración, el regreso a la tierra comienza porque el Espíritu de Dios se mueve. Y ustedes lo han visto, compañeros. Ustedes algunos han tenido hijos perdidos por 10 años, 20 años, y dicen, este no vuelve más. Nadie está fuera del alcance del poder de la oración. Y queridos, el Dios, cuando el hijo está en Alaska y el otro está en Arabia Saudita, allá el Señor está trabajando en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y cuando Él mueve el Espíritu, en un instante, todo lo que no se ha podido lograr lo hace Dios en un segundo. Esa es la maravilla de la obra de Dios. Estoy seguro que en aquella época de Esdras muchos deben haber dicho, pero qué tonto estos tipos, ¿a dónde van? A una ciudad arrasada, en ruinas. ¿Qué van a hacer allá? Aquella gente se fue porque algo se encendió aquí adentro. Segundo, ya lo vimos en el capítulo 3. Antes que construir el templo, construyeron el altar. El altar es el lugar de la devoción a Dios. Lo primero que hizo Elías en la confrontación en el monte Carmelo, ¿qué fue lo que reparó? El altar de Jehová, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hizo? Junto a unas piedras, y ese fue el lugar para ofrecer el sacrificio. Aquel pueblo lo había perdido, pero completamente. Y compañeros, cuando alguien se ha enfriado, vuelva a construir el altar. Vuelva a construir el altar de la oración, de la devoción a Dios, de la gratitud, de honrar al Señor, de ponerle en el primer lugar. Allí comienza todo. Lo tercero, es que Dios les dice, ustedes tienen que reconstruir el templo. Y hermanos, en el día de hoy estamos llenos de creyentes sabios, inteligentes, que nos dicen, no, yo no necesito ir a la casa de Dios. Yo puedo adorar mientras miro a los televangelistas. Y yo puedo adorar mientras escuchan a la radio. Eso es muy bueno si ustedes escuchan Realidad todos los martes y jueves. Por supuesto, siempre hay excepciones a la regla, no vayan a creer. Ustedes saben. ¿Cuánta gente nos viene a decir, no hace falta que yo vaya a la iglesia el domingo porque yo puedo adorar en el bosque? Bueno, esos deben adorar a las ardillas y a los... Get serious, get serious. Dios es celoso de su pueblo y quiere que su pueblo se reúna en su nombre en un lugar que Él ha establecido. Ese es el lugar de la bendición. Y mis queridos, ese es el lugar donde el Señor envía las bendiciones mayores. No me cabe la menor duda. Entonces, Dios les dice, vayan y reconstruyan el templo. En el corazón de Dios el templo es donde Él vino con la nube y lo llenó con su gloria y su presencia, sí. Y lo peor que nos puede pasar, compañeros, es que un día la nube se nos retire. Yo les conté siempre esa historia de Texas. Esa iglesia sigue vacía todavía, ustedes saben, después de 12 años. Les conté la historia, ustedes la han escuchado. Una iglesia que está como si hubiera venido el Señor. Los bancos, la mesa de la comunión con los platos, todo impecable para tener una iglesia de 300 personas en un lugar de envidia. Ese terreno está ubicado en pleno centro de McAllen, ahora debe valer por lo menos $5 millones. Ahí se podría construir un mall en pleno centro. Y ahí quedó el edificio muerto, nadie lo está usando. El Señor se retiró y los abandonó. Triste, compañeros. Nadie puede dar por sentado de que... Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, inmediatamente se lanza la lucha. Sepan que contra los mejores intentos de Dios y tus mejores deseos, siempre hay enemigos espirituales que están acechando. Y si no vienen por un lado, vienen por el otro, y vienen por el otro, y vienen por el otro, y vienen... Y mis queridos, ¿por qué le cuesta tanto avanzar al pueblo de Dios unido? ¿Y por qué hay un tipo que anda siempre metiendo la cola en todos los cultos y en todas las actividades? Es el diablo. A través de distintos medios, él sigue manipulando circunstancias, seres humanos, para frenar los propósitos de Dios. Y sin embargo, bendito sea, Dios siempre que ha habido tiempo de avivamientos levanta un profeta. Y me gustaría, vamos a Zacarías capítulo 3, para que se den una idea de lo que pasa
detrás del mundo que ustedes y yo no vemos. Porque ustedes y yo leemos la historia esta y lógicamente después cuando lean Ageo y Zacarías van a entender por qué dicen las cosas que dicen. Eso está aproximadamente por ahí. Vamos a buscar Zacarías. Tienen que pasar hacia la parte... Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Llegaron? Zechariah, chapter 3, please. Ahora, después lean el resto del libro en preparación para cuando nos toque. Y, ok, capítulo 3. Vean ustedes esta visión. Zorobabel es el gobernador que ha encabezado el retorno. Josué es el sumo sacerdote que está tratando de construir el templo. Y vean lo que está pasando. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, marquen bien, estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan una mitra, ese es el, acá arriba, el sombrero sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron con las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Y entonces la profecía ahora mira a la venida del Señor Jesús. ¿Por qué cuando dice: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo? ¿Por qué aquí la piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bueno, acá voy a hacer una propaganda comercial. Si quieren escuchar la explicación del capítulo completo, pidan la serie Desenmascarando al Enemigo el domingo. Ahí un domingo hace varios años atrás expliqué este párrafo con detalle. Pero yo lo que veo es esto, compañeros, por lo cual les pedí que lo lean. ¿Alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando en el cielo? Nadie, ¿no es cierto? Solamente lo puede ver Zacarías porque el Espíritu se lo muestra. ¿Y qué está pasando en el cielo? Ahí está el hombre que está cumpliendo la voluntad de Dios, llevando adelante su obra. ¿Y qué pasa? Ahí está Satanás, ¿para qué? Para acusarle. Y Dios dice: ¿tenés razón, Satanás, o no tenés razón? Dios lo reprende. Pero también le recuerda: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Dios ve a Josué con todo lo que él es. Y muchachos, chicas, nosotros somos eso, un carboncito que sacaron de la hoguera y Dios lo quiso preservar. Y lo que me interesa es que la transformación que hace Dios en Josué. Porque nos dice que estaba vestido con ropas... El término hebreo es muy grosero. Dice que era con ropas cubiertas como de un tipo enfermo que se vomitó todo. Así de gráfico, de disgusting es. Y en este caso, a estas ropas viles, Dios le dice:
Saquen todo eso, tráiganle las ropas reales. Y le colocan la mitra y las ropas y le dice, Josué, ahora tú vas a servirme. Y uno dice, wow. Y Satanás desaparece de la escena, se tiene que ir. No acusa más. Y uno dice, aquí uno lee Esdras y dice, hay lucha, no se puede terminar el templo, hay problema, y la carta y el edicto. Pero si hay problemas acá abajo y guerra acá abajo, porque primero hay guerra allá arriba. Y mis compañeros de milicia, como siempre digo, quiera el Señor abrirnos los ojos para ver las realidades que nos rodean. Yo estoy convencido que en este mismo momento, no sé, Dios puede estar pidiendo a quien sea, pero a ese. Y trae contra tu vida y mi vida un rollo largo de acusaciones. ¿Y tiene razón Satanás? Sí, el Satanás no miente, es menos mentiroso que los cristianos. ¿Y Dios qué dice? ¿No es cierto? No, Él nos viene a acusar y nos recuerda, Y Dios dice, sí, es cierto. Pero por la razón que ustedes y yo estamos en pie delante de Dios, ¿por qué es? ¿Por nuestros méritos? Por la gracia de Dios. Y entonces es que nuestro Señor viene en defensa y diciendo, Satanás, tus acusaciones acá no cuentan para nada, querido. Este hombre, esta mujer están cubiertos por la justicia de Cristo. Están completos en mí. Vos no te acerques. Dejad de embromarlos ya. Y mis queridos, la lucha es intensa. Y en esos momentos siempre Dios levanta profetas. Profetas que nos recuerdan nuestro llamado, nuestras posibilidades, quién es Dios. Pero personas que mueven el espíritu y nos dicen, Señor, yo no lo veía esto. Aquí estoy, úsame a mí. Me rindo completamente. Y cuando profetizaron, se pusieron a trabajar, trabajaron todos, unidos, vino al decreto, ya estaba el templo casi terminado. Y la obra de Dios se completa y el templo queda terminado en su totalidad. Y uno dice, Señor, qué libro tan lindo el de Esdras. Porque nos recuerda que de la misma manera nosotros estamos empeñados en construir un reino que es eterno. Ustedes y yo somos gente limitada, pero sin embargo, la característica de nuestro gran poder está en nuestro gran Señor. Y es Él el que detrás de las escenas se está moviendo en poder para hacer cumplir sus propósitos. Ustedes y yo tenemos el privilegio de ser parte de esos propósitos, de colocarnos en las manos del Señor y decir, Señor, así que tú me salvaste para algo más grande que lo que yo me imaginaba. Amén, hermano. Dios te salvó mucho más que para ser salvos de la condenación, mucho más que para estar lleno del Espíritu. Dios te llamó para conocer la gloria de Dios y ser utilizado de acuerdo a sus propósitos eternos. Así que no te tires abajo. No te hagas arrogante, porque todo es por la misericordia de Dios, pero sigue al Señor con fe creciente. Pídele al Señor que manifieste su gloria en tu vida. Tenemos el registro de un hombre que hizo una obra tremenda en su tiempo. Ustedes y yo lo tenemos acá. ¿Y sabíamos algo de Esdras? No, no es cierto. Muy poco. Pero la grandeza de la obra de Esdras, la recompensa que ha de tener, ¿quién se la va a dar? Lean ustedes el resto, lean si quieren el libro de Nehemías para la semana que viene y van a ver la obra que el Señor va a hacer a través de Esdras. Solamente con la lectura de la Biblia. Se van a quedar impresionados. Así que, ¿qué les puedo decir, compañeros? Sigamos sirviendo al Señor con fidelidad, con expectativas crecientes y oremos. Señor, despierta mi espíritu, despierta el espíritu de todo tu pueblo. Despiértanos para recibir una lluvia abundante y gloriosa que traiga cosecha de almas preciosas para tu nombre. Que el Señor les bendiga, compañeros. Este es el libro de Esdras, un pueblo restaurado al lugar de la bendición y de la utilidad. Que Dios les bendiga mucho.